Hola, queridas estudiantes del profesorado de nivel inicial. Tenemos una nueva clase del espacio Nuevos Escenarios, Cultura, Tecnología y Subjetividad. Están viendo el tablón del Classroom de nuestra clase y estamos ya en la clase 4. No se preocupen si están un poquito retrasadas ustedes en el desarrollo de las clases. Vamos a estar esperándolas, no se preocupen, pero por razones de cronograma vamos a ir avanzando, pero ustedes en la medida de lo posible van avanzando de acuerdo a sus posibilidades. La materia es anual, tenemos mucho tiempo. Estamos en la clase 4. En esta clase vamos a terminar de trabajar el texto las tres tesis de la modernidad reflexiva, que ya lo estuvimos trabajando durante 3 o 4 semanas. Y la semana que viene ya nos metemos con el amigo Scott Lash en profundidad con su teoría de la modernidad reflexiva y la estructura tecnológica de la vida. Tenemos el Classroom. Les voy a recordar los medios de comunicación que tenemos en el Classroom. Yo sé que muchas de ustedes son expertas en esto, mucho más que yo. Pero bueno, los recordamos para que nunca viene mal, digamos, estar recordando los medios de comunicación. Tenemos el tablón, van hacia abajo, se posicionan en la clase 4. Y en la clase 4 disponemos de comentario de clase. Ahí pueden añadir cualquier pregunta, duda o los trabajos propuestos en la clase. Pueden subir también su trabajo como crear un archivo o añadir un archivo, un .doc, un PDF, y también comentarios en privado. En esta área, no solamente lo leo yo, sino también sus compañeras, que eso está bueno porque enriquece la discusión, podemos leer otros puntos de vista, pero si lo suben en este espacio o en en comentarios privados y en tu trabajo, solamente lo leo yo. Eso lo eligen ustedes. Tenemos la clase 4. En la clase 4, como siempre, tenemos o disponemos de la guía de estudio. Aparte de la guía de estudio va a aparecer este video editado, disponible también para ustedes. Abrimos la guía de estudio. En la guía de estudio lo que me interesa que hagan o que presten atención es en la actividad de aprendizaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque la bibliografía es la misma, solamente tienen que releerlo, pero les propongo otra actividad optativa, la pueden hacer o no, ustedes lo deciden, pero yo las invito a que la hagan para que podamos estar evaluando la comprensión que están teniendo de los contenidos. Tienen que buscar en archivos de blog, en el blog de la materia, ahora vamos a ir hacia el blog, en la entrada del 30 de marzo, el artículo "Cómo explicar a los niños los motivos de aislamiento, cuarentena por el coronavirus". ¿Sí? Después de leer este artículo, ustedes tienen que contestar la siguiente pregunta. ¿Podrías analizar el contenido del artículo con el concepto incertidumbre y sociedad de riesgo de Beck? Entonces leen el artículo y analizan el artículo a partir de los conceptos de incertidumbre y de sociedad de riesgo de Beck. Algo en el video, seguidamente en este video vamos a estar haciendo una pequeña práctica para que ustedes tengan una idea de cómo analizarlo. ¿Cómo buscan en el blog? También les recuerdo esto. Presten atención a la fecha, 30 de marzo del 2020. Vamos al blog del espacio. Nos vamos hacia el lado derecho. Bajamos por el lado derecho a donde dice archivo de blog. Vemos nuevamente la fecha, 30 de marzo del 2020. Buscamos 20, marzo, la cuarentena, no, cómo explicar a los niños los motivos de aislamiento. Ese es el que tienen que leer. Cómo explicar a los niños los motivos de aislamiento o cuarentena en el coronavirus. Entonces, 2020, archivos de blog.
año 20, mes marzo, cómo explicar, cliqueamos y ahí tenemos el artículo que ustedes tienen que leer y que les va a servir también para si están trabajando con niños, niñas o si tienen hijos también. Bien, entonces a continuación vamos a desarrollar un poquito más el texto de las tres tesis de la modernidad reflexiva. Vamos a darle un cierre, una conclusión y vamos a hacer una pequeña práctica de la actividad que tenemos que hacer en esta clase. Bien. Hoy vamos a concluir la presentación digital. ¿Dónde está la presentación digital? Nuevamente en el blog, lado derecho, bajo el título Apuntes de Cátedra, 6 tesis de la modernidad reflexiva. Yo lo voy a abrir en formato PDF, PPT de PowerPoint, pero ustedes ya se lo descargaron en formato PDF. Yo voy a usar el formato PowerPoint. No voy a ver todo, sino me voy a posicionar ya al final del texto, ¿sí? Que son las conclusiones, porque nos va a enriquecer el análisis. Bien. Recuerden, Beck analiza la sociedad del riesgo. Riesgo para Beck es incertidumbre, es decir, que el agente en la contingencia está en una situación de incertidumbre. Y en Beck esa incertidumbre es creada, alimentada, desarrollada por los problemas ecológicos y sociales que genera el modo de producción capitalista, o lo que llama el mercado. En Giddens no es tan oscuro negativo que Beck. Giddens dice, al analizar la modernidad reflexiva, dice que la modernidad reflexiva es un gran proyecto individualizante, en esto coincide con Beck, que hay un retroceso de las influencias de la tradición o del colectivo o de lo societal, por lo cual el individuo gana autonomía, también esto lo dice Beck. Beck agrega, no solamente gana autonomía, sino poder de autocrítica, es importantísimo esto. Y Beck dice, si bien la estructura sigue teniendo influencia sobre el individuo, así que las tradiciones no han desaparecido por completo, el individuo tiene una capacidad reflexiva, de reflexividad, de poder construir su subjetividad, y esto abona la estructura. Es decir, que la estructura, recuerden, una cosa importante que salieron de los trabajos. Recuerden que estructura para nosotros, para nuestra cursada, durante todo este año, son relaciones interpersonales dominantes en un colectivo o en una sociedad. Eso se lograban con el lacrado, a fuego, profundamente. Estructura para nuestra cursada son relaciones sociales, no son aparatos, no es tecnología, ¿sí? Son relaciones entre personas dominantes que uno las puede ver en toda relación social, donde en un colectivo, en una sociedad, ¿sí? Les estaba diciendo de Giddens. Giddens dice, el individuo gana autonomía, gana capacidad de reflexividad, pero influencia con estos cambios a la estructura. Y la estructura influencia al individuo, no desaparece por completo. ¿Sí? Esto lo superamos. Ahí estamos. Bien. Y llegamos a esta diapo. Fíjense,
En esta diapo hay un poquito como un resumen muy interesante, en donde todas las propuestas que hemos trabajado en el texto están relacionadas. Fíjense, está dividido en dos partes y en dos colores. Por un lado tenemos las sociedades tradicionales, en donde la estructura comunal colectiva tiene un gran peso sobre el individuo, ¿sí? Y por el otro lado tenemos las organizaciones sociales llamadas post-tradicionales o de una nueva modernidad. Las sociedades tradicionales, con su estructura comunal de mucho peso, de mucho desarrollo, de mucha influencia, acá recordamos a Giddens con el guardián de la tradición, dan lugar o ceden lugar a lo que se llama las sociedades modernas simples, que en donde las estructuras colectivas de intereses son compartidos. Es decir, que hay un desplazamiento de la tradición, ese lugar vacío lo cubre la razón, ¿sí? En la estructura, repito, en las sociedades tradicionales la estructura comunal es la tradición. Cuando irrumpe en la historia de Occidente la modernidad, esta modernidad genera un desplazamiento de la tradición, por lo cual esta tradición, al dejar lugar vacío en lo estructural, es cubierto por la razón científica, ¿sí? Por lo cual la sociedad moderna simple sigue teniendo una influencia estructural sobre el individuo, pero no ya con la tradición, sino con la razón. Incipientemente, la modernidad simple genera un proyecto de individualización. Recuerden que junto a la modernidad irrumpen todos los derechos civiles y los derechos individuales, pero se consolida en el tiempo que estamos viviendo, que es la nueva modernidad o la modernidad post-tradicional o la modernidad reflexiva. Entonces, de la modernidad tradicional pasamos a la modernidad simple y de la modernidad simple pasamos a la modernidad reflexiva. Fíjense, en la modernidad reflexiva hay una crisis de todo lo que es estructural, ya sean colectivas o abstractas en el sentido de ideas, hay una crisis familiar, de la nación, ¿sí? Dando lugar a un gran proyecto individualizante. Fíjense que están divididos, cada momento está dividido por rectángulos cerrados, la realidad como se nos presenta. Y la realidad se nos presenta con una gran predominancia de la modernidad reflexiva, pero con vestigios de la modernidad simple y vestigios de la modernidad tradicional. La biografía de ustedes muestra esto, ¿eh? Es decir, somos agentes contingentes muy individuales, con gran capacidad de autocrítica, como dice Beck, con gran capacidad de decisión, como dice Giddens, pero todavía tenemos vestigios de cuestiones modernas en cuanto a la influencia, por ejemplo, de los expertos, a la influencia de comunicadores, como diría Lasch, y también una influencia de tradiciones, ya sean familiares, ya sean de alguna fe que tenemos, ¿sí? Es decir, que tenemos una complejidad en donde hay elementos tradicionales, elementos de la modernidad simple, pero con una predominancia, una preeminencia de la modernidad reflexiva. Pues bien, de allí
pasamos a la modernidad, la nueva modernidad, la modernidad reflexiva o la modernidad post-tradicional, es decir, que lo tradicional ha sido superado. Y tenemos dos niveles de análisis, ¿sí? El primero es lo que se llama la reflexividad estructural. Fíjense que lo estructural no ha desaparecido, está en retroceso, pero no ha desaparecido. En la cuestión de la reflexividad estructural, tanto Beck, Giddens y Lasch nos ofrecen elementos descriptivos a partir de su teoría de qué componentes, qué recurso ofrece la estructura hacia la gente. En Beck es una estructura de incertidumbre y más que nada va a alimentar el otro nivel, que es un gran poder de autocrítica. Giddens, la estructura es del conocimiento científico racional, y en Lasch una estructura tecnológica de las nuevas relaciones que genera esta reflexividad. Por lo cual, en la nueva modernidad o la modernidad tradicional, tenemos una reflexividad estructural, pero hay otro nivel que está avanzando y está creciendo, que es el poder de autorreflexividad. Quiere decir que la estructura ofrece recursos reflexivos, recuerden, reflexividad, la capacidad de construir la propia subjetividad. Recursos estructurales reflexivos, ¿sí? Para construir esta reflexividad, pero el individuo tiene la capacidad de autorreflexividad, de ir eligiendo e independizándose de la influencia de la estructura. Bien. En Lasch, la modernización, y esto ya nos vamos metiendo en la clase 5, en Lasch, que él desarrolla una teoría explicativa de la modernidad reflexiva, él dice que hay una progresiva liberación de la agencia en cuanto a la estructura, lo hemos dicho recién, pero en Lasch en su teoría es muy importante esto. El agente se ha independizado, se está independizando de la estructura, por lo cual está arrojado a esa contingencia en forma individual, ¿sí? Entonces dice, no cualquiera accede a la modernización, ya que son las redes globales y estructuras de la información las que determinan la oportunidad de acceso a la vida reflexiva. Esto lo vamos a tratar con mayor profundidad en el próximo texto, pero como introducción. Acá hay un problema central, que es el acceso a la información. ¿Por qué? Porque ese acceso a la información me da los recursos para una vida reflexiva, para construcción de su subjetividad. Si yo no puedo acceder a esa información, tengo problemas en mi autorreflexividad. Lo vamos a desarrollar con mayor profundidad la clase que viene. Y dice, la vida en la modernidad reflexiva es cuestión de acceso no al capital económico, sino a las estructuras de información y comunicación. Esto lo vamos a desarrollar bien la clase que viene. A nivel de cierre, y después ya vamos a practicar un poquito Beck. Las sociedades se están modernizando, esto está avanzando, y hay una mayor cantidad de sujetos que adquieren la capacidad reflexiva de reflexionar sobre sus condiciones de existencia. Hay un gran desarrollo de la autocrítica, por lo cual en Beck, la teoría de Beck nos ofrece que hay o nos describe, nos explica que hay un proceso de individualización. En Giddens hay un vaivén o un movimiento pendular entre el desarraigo, la desvinculación de toda influencia estructural o tradicional, pero hay una revinculación o nuevas formas de vinculación
que generan estructuras. Que esto lo vamos a ver bien con Lash, ¿sí? Y en Lash, la reflexividad está condicionada, ¿sí?, por el acceso a las estructuras de la comunicación. Y esta reflexividad tiene un gran componente estético. Bien. Vamos a ver si lo encuentro. Voy a salir de aquí. Y vamos a ver dos ejemplos por los cuales vamos a ver un video del ministro de Educación del gobierno anterior y vamos a ver qué es lo que dice y lo vamos a analizar a partir de Beck. Ahora nos metemos con Beck solamente porque es el trabajo práctico. Yo les invito a hacer un pequeño juego. Pasamos el video que dura muy poquito, ponen pausa, lo piensan la respuesta y después yo siguen el video y van a encontrar la respuesta que me parece a mí, digamos, ¿no? A partir de una argumentación elaborada por mí. ¿Cuál es el juego? Bueno, vemos el video y analizar lo que dice el autor a partir de la teoría de Beck. ¿Sí? Vamos a ver este video, otro video, y ya vamos cerrando, digamos, nuestro encuentro vía remota, digamos. Bien. El problema es que nosotros tenemos que educar a los niños y niñas del sistema educativo argentino para que hagan dos cosas. O sean los que crean esos empleos, que le aportan al mundo esos empleos, que generan empleo, que crean empleos, crear Marcos Galperín sería, o crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla, de entender que el no saber lo que viene es un valor porque nos hace a nosotros capaces de construir un futuro. Nosotros tenemos que educar a los niños y niñas del sistema educativo argentino para que hagan dos cosas. O sean los que crean esos empleos, que le aportan al mundo esos empleos, que generan empleo, que crean empleos, o crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla, de entender que el no saber lo que viene es un valor. Bien. Bueno, esto es lo que decía Bullrich en un foro de empresarios y de inversión en negocios. Bien. Entonces dijimos, vemos el video, pueden poner pausa, pensar una respuesta, a ver qué diría Beck de lo que dijo el ministro de Educación, y ahora vamos a pensar juntos qué es lo que diría Beck. Primero, en principio, Beck diría, estoy de acuerdo con lo que dice el ministro de Educación, que estamos en un momento de incertidumbre. Eso es lo que él, digamos, es la categoría central en cuanto a lo que es la sociedad del riesgo. Estamos de acuerdo. Primero, Beck dice, como estamos en una situación de incertidumbre que al futuro, por lo cual esto me lleva a estar en un presente. El ministro de Educación dice, esta incertidumbre es un valor, para Beck no es un valor que me hace luchar en este presente para construir un futuro. Beck dice, estamos en una sociedad del riesgo con incertidumbre, esta incertidumbre es generada por el mercado o el modo de producción capitalista, por lo cual todos estamos en una situación de incertidumbre. El ministro de Educación dice, hay argentinos que van a estar en incertidumbre y otros argentinos que van a generar empleo o van a tener, digamos,
el control de la situación. Beck dice, todos estamos en una situación de incertidumbre, por lo cual en la sociedad del riesgo todos estamos por igual en este riesgo de incertidumbre. ¿Por qué? Porque el futuro es incierto por las consecuencias que está generando la economía, el mercado, el modo de producción capitalista hacia nuestras vidas, ¿sí? Por lo cual, esto genera que tengamos una gran autocrítica, que esto el Ministro de Educación lo obvia. Alegremente, el agente en esta sociedad del riesgo no acepta esta incertidumbre, la critica y en este sentido también genera nuevas estructuras para poder enfrentarse a esta incertidumbre, ¿sí? Vamos a ver otro video, y ya el último. Este es un video de una congresista estadounidense que se pelea continuamente con el presidente Trump. Alexandria Ocasio-Cortez es hija de inmigrantes mexicanos. Y vamos a ver lo que dice en este video y lo analizamos a la luz de la teoría de Beck. When we talk about the concern of the environment as an elitist concern, this is not an elitist issue. This is a quality of life issue. You want to tell people that their concern and their desire for clean air and clean water is elitist? Tell that to the kids in the South Bronx, which are suffering from the highest rates of childhood asthma in the country. Tell that to the families in Flint, whose kids have their blood is ascending in lead levels. Their brains are damaged for the rest of their lives. Call them elitist. People are dying. They are dying. And people are more concerned about helping oil companies than helping their own families? I don't think so. I don't think so. If we tell the American public that we are more willing to invest and bail out big banks than we are willing to invest in our farmers and our urban families, then I don't know what we're here doing. Bien. Interesante el análisis que hace, pero ve que estaría muy de acuerdo con lo que dice Alexandria, que digamos el sistema económico está generando una serie de situaciones ambientales y situaciones sociales que está trayendo consecuencias directas a las personas, en especial a los niños y a los más grandes, digamos. Esta es la incertidumbre, por lo cual ella en su discurso y en la denuncia que hace en el Congreso, ahí está haciendo una autocrítica de la situación y generando espacios de discusión para generar esa reflexividad y generar nuevas estructuras de oposición hacia esa incertidumbre.